Mi programa sufría de un delay gordísimo en el input, pero sin afectar los FPS y nadie sabía por qué. Hola, ¿qué tal? Soy ZeroDev y estoy trabajando en Full Logic Simulator, un simulador de compuertas lógicas digital. A veces, mientras trabajo en Full Logic Simulator, me suelo encontrar con ciertos bugs que son complicados de arreglar, pero rara vez me encuentro con cosas que simplemente se me escapan de las manos. Y esta es una de esas raras veces. Resulta que mientras tienes el programa abierto y cambias a otra ventana, al volver a la ventana del programa se generaba un delay de más o menos unos 2 segundos en el input que recibía el programa. Y pensarías, bueno, hay algo gordo que está haciendo que bajen los FPS y ya está. Los FPS se mantenían igual, y de hecho se nota al ver las animaciones de menú y ese tipo de cosas. No es un problema de FPS, es algo mucho más gordo. Al principio, hace mucho tiempo, cuando descubrí este problema, simplemente decidí ignorarlo y seguir trabajando en las cosas que eran importantes para poder avanzar en el programa. Pero ahora que estoy puliendo los detalles finales del programa, decidí tomar las riendas de esta bestia e intentar tomarla. Ok, no sé por qué hice esa analogía, pero el tema es que logré solucionarlo, aunque no de la manera que me hubiese gustado. Al principio intenté utilizar el profiler de GameMaker, que permite más o menos ir viendo qué partes del código van consumiendo más recursos, entonces iba optimizando esos procesos lo más que podía. Pero no sirvió de nada, así que intenté pedir ayuda en el servidor de Discord de GameMaker. Tenían sus teorías, pero rápidamente comprobaba yo que no era nada de lo que me suponía. Entonces fue cuando se me ocurrió rebobinar un poco y dirigirme hacia el momento en el cual empezó el fallo, y tratar de recordar exactamente cómo surgió. Y llegué a la posible clave del problema: una actualización, pero no de mi sistema operativo y tampoco mi gráfica, sino del propio motor de GameMaker. Resulta que cuando empecé a trabajar con GameMaker Studio 2, tenía dos opciones de instalación y elegí la más estándar, que básicamente se actualiza cada cierto tiempo. Y mientras trabajaba en la nueva versión de Full Logic Simulator, en algún momento el GameMaker me pidió una actualización y yo, como siempre, la acepté y descargué para estar al día con las nuevas funciones. Pero fue entonces que de repente, unos días después de aquella actualización, el programa empezó a tener este delay. Y no solo me pasaba con Full Logic Simulator, sino que también pasaba con todos mis proyectos de GameMaker. Buscando la solución en ese momento y con algo de ayuda de ChatGPT, logré resolverlo de manera momentánea, borrando el caché del programa y del motor en sí, y habilitando que se haga esto de manera automática cada vez que cierre el motor. Esto solucionó el problema para la mayoría de mis proyectos. Ya no tenían ese delay raro que aparecía de la nada, pero no para Full Logic Simulator. Probablemente sea porque es una herramienta que utiliza funciones más complejas de GameMaker, pero el tema es que el error volvió y volvió para quedarse. Con eso en mente, se me ocurrió que quizás volviendo a una versión más antigua de GameMaker podía de alguna manera evitar el punto en el cual ocurre este problema, algo así como un salto de tiempo antes de que se rompiera todo. Y recordé que en esas dos opciones de descarga que tenía estaba la versión LTS, que son siglas para Long Term Stable, que básicamente es una versión que se actualiza cada 2 años, que sirve para poder trabajar en proyectos largos que requieran de una versión estable del motor. Y ese era mi caso, así que decidí descargar esta versión y estuve varios días trasladando el proyecto a esta otra versión de GameMaker. Y lo hice a mano para asegurarme de que ningún archivo que pudiera estar corrupto se trasladara a este nuevo proyecto en esta otra versión. Y luego de tanto esfuerzo compilé, y por supuesto habían errores de compatibilidad, pero solamente tuve que cambiar algunas funciones y logré básicamente hacer que funcionara. Y pude comprobar con mis ojos que al fin había desaparecido el delay. Al final nunca supe qué lo ocasionaba exactamente, qué parte del código hacía que el motor se bugueara. Lo único que logré descubrir es una pieza de código que al ejecutarse solucionaba el problema hasta que volviese a cambiar de ventana, pero esto es más que nada un workaround más que una solución real. Incluso había intentado reparar el proyecto con una herramienta externa que encontré en un foro, pero esto tampoco funcionó. Así que recuerda que muchas veces va a ser tu culpa, pero a veces es culpa del motor, y que sobre todo para proyectos largos es mejor utilizar una versión estable. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Y recordé que en esas dos opciones de descarga que tenía estaba la versión LTS, que es son siglas. Y recordé que en esas dos opciones de descarga estaba la versión estable, no, mentira, hasta que cambiaba de ventana de nuevo. Y este era más o menos un workaround más que es un... Pucha.